Muy buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Contentos en esta ocasión de estar y contar con el parlamentario andino, el ingeniero Juan Carlos Ramírez, quien gustosamente ha aceptado la invitación para hablarnos sobre un tema muy importante para el Perú y para el mundo. Me refiero al tema de la minería, los retos, las perspectivas, el análisis de cómo estamos y tanto también para hablarnos tanto de la minería formal como de la minería informal, que sabemos es una actividad además milenaria en el Perú y que ha contribuido pues y contribuye la minería al desarrollo del ser humano en todos los aspectos. No se puede concebir hoy una sociedad moderna sin la minería. En todo lo que hacemos, en donde vayamos, siempre estaremos usando o haciendo uso de herramientas, instrumentos, que sin la minería simplemente no hubiera sido posible estos avances. Ingeniero Juan Carlos Ramírez, muchas gracias por participar en el programa. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Norman. Muchas gracias por la invitación y a la orden para, cualquier inquietud que haya sobre el tema que nos ocupa. Muchísimas gracias, ingeniero. Como saben, el ingeniero Juan Carlos Ramírez, parlamentario andino, representa al Perú en la comunidad andina, en el Parlamento andino específicamente. Él es un ingeniero de minas de formación de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es un empresario del sector, es un líder en el sector y además pues es un político del partido Avanza País. Así que en esta ocasión quisiéramos empezar preguntándole, señor parlamentario, ¿cómo estamos en el tema minero? ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos? ¿Cómo ve? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos en el ámbito minero? Sobre todo con las cifras que nos han dado algunos expertos en el tema, en donde nos indican pues que los dos últimos años, sobre todo el 2024, es un año en donde en materia de exploración no hay un incremento porcentual en la inversión que el sector privado está haciendo en este campo muy importante. Pero bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo estamos en el sector minero? ¿Qué tan importante es para el país? Gracias nuevamente, Norman. En el sector minero necesitamos que regrese el general Juan Velasco Alvarado, Norman. Realmente nos haría mucho bien. En el gobierno del general Velasco salió Cuajone, que sigue siendo la inversión minera más grande del Perú en toda la historia. Si tú traes los 800 millones de dólares de esa época, no estamos hablando del 70, al momento actual, Correcto. ninguno es más grande, ni Antamina, ni Quellaveco, ni Las Bambas, ni ninguno. ¿Y por qué salió ese proyecto? Porque había un gobierno militar que lo sacó, simplemente. Okay. Los gobiernos civiles en el Perú no sirven para nada, mi querido Norma. Se hunden en una maraña de reglamentos, de leyes, de burocracia. Los burócratas no andan. Si andan, andan porque son corruptos y les pagas, ¿no? De manera que la minería ahora está con lo mismo de siempre. Para que te hagas una idea de cuánto demora algo en el Perú, mi tesis de ingeniero, cuando yo tenía 22 años, mi tesis fue Quellaveco. ¿Ya? Estamos hablando de Correcto. hace más de 40 años. Y Quellaveco acaba de salir. O sea, se ha demorado más de 40 años, casi 50, en salir. ¿Ya? O sea, ese es el Perú. Tú para sacar cosas en el Perú requieres un gobierno que derogue, así, derogue todo, todo, para que puedas tener inversión, no solo minera, cualquier otra. La minería, y habría que dividirla entre la formal y la informal, la grande y la pequeña, la ilegal y la otra, ¿no? Digo, porque son estamentos diferentes, porque son esferas diferentes. Pero si hablamos de la gran minería, de la formal, dígase de los proyectos como Safranal, como San Gabriel, como Michiquillay, ¿no es cierto? Como en su tía María Conga, Río Blanco, o sea, los grandes proyectos mineros que tiene el Perú, el TG1, el TG3, el B5 en la zona de Piura, que tenía Manhattan Sechura. Si hablamos de pero el principal enemigo es un enemigo silente que se llama burócrata. Yo recuerdo una frase de León Rupp, antiquísima, en una entrevista que le hizo César Hildebrand, cuando ya había regresado al Perú, y le dice César Hildebrand a él en esta entrevista televisada
que qué era lo que más recordaba como obstáculos en su vida, como problemas, que si tuviera que escoger un problema, ¿cuál escogería? Y me sorprendió la respuesta de León Rupp. Dijo, no haberle dado importancia al pequeño burócrata. Que diga eso, León Rupp me dejó, yo pensé que iba a hablar, pues, no sé, de enemigos financieros gigantescos, ¿no? No, el enemigo es ese pequeño burócrata que no trabaja el expediente o está esperando un incentivo para eso. Y eso se ha multiplicado en instituciones, en niveles, en gobiernos regionales, en el central, en los... Es decir, aparte de que hay algo que yo no entiendo, mi querido Norman, el convenio 169 de la OIT, ¿ya? El convenio 169 es el que propugna la consulta previa. Correcto. Y que yo sepa, porque me he leído los estatutos de la Organización Internacional del Trabajo, subrayo, Organización Internacional del Trabajo, y en los estatutos de la OIT no hay una letra que diga que tiene alguna competencia para tratar sobre pueblos originarios o consultas previas. La OIT está para tratar con sindicatos, con empleadores, con condiciones de trabajo, con seguridad en el trabajo. ¿Qué hace la OIT hablando de historias de pueblos originarios y de consultas previas? No Consulta previa, perdone que lo corte, consulta previa que además se exige en la etapa de exploración, ¿correcto? No siquiera la etapa y de acuerdo a datos he visto de que por cada 100, de cada 1000, en todo caso, por cada 1000 prospectos mineros, 100 llegan a perforaciones y solo uno se convierte en mina, ¿no? Bueno, yo creo que ninguno se convierte en mina ahora, ¿no? Porque ahora te pide cualquier comunidad chiquita, grande, $1 millón solo para entrar a caminar. Entonces no entras. Esto tiene que ver obviamente con la consulta, ¿no? Obviamente, una consulta que no tiene ningún sentido porque quien propone esta consulta, que es el convenio 169, es la Organización Internacional del Trabajo, que no tiene competencia alguna para hablar de territorio. Yo no sé por qué el Perú le hace caso a una organización. O sea, a lo mejor yo también fundo, pues, no sé, mi organización de tejedoras de catacaos y salgo, pues, opinando sobre pesca, ¿no? O sobre bosques. ¿Por qué? Porque me da la gana. El Perú no tendría por qué haber aceptado, ¿no es cierto?, esa Convención 169 que es emitida por un órgano que no tiene entre sus competencias, ni de lejos, opinar sobre pueblos originarios, territorios o consultas previas. Pero interesante ahora, la postura, estimado ingeniero. Correcto. Ahora, bueno, adelante. Si solo quería quizás hacer una precisión, ¿no? Efectivamente con Velasco, como usted ha mencionado, Cuajone es uno de los grandes proyectos que ha salido, y también hicieron grandes obras, ¿no? Y rápido, quizás, eso es lo que facilita a veces un gobierno un poco más autoritario y más que decide de manera más rápida. Aunque claro, tampoco se puede quizás en ese contexto decir, hubo algunas obras grandes también que hicieron el gobierno de Belaúnde, creo, en su primer y segundo gobierno, ¿no? Bueno, Belaúnde era... Pero son obras públicas, ¿no? Claro, lo que pasa es que Belaúnde era arquitecto y como buen arquitecto hizo pues San Felipe, ¿no? Hizo obras correspondientes a un arquitecto. Ahora, no hay que confundir autoritarismo con autoridad. Ese es el problema del Perú, que confunde la autoridad con el autoritarismo. Entonces acaba siendo gobernado por un montón de débiles que para no parecer autoritarios no ejercen su autoridad. Correcto. Entonces, ingeniero, respecto al argumento en donde hay actualmente muy poca inversión en la etapa de exploración, que es básicamente la inversión de largo plazo, que como usted mismo lo ha hecho, toma 25, 30 años, y hay que decirlo, en el Perú, la minería ha contribuido de manera fuerte al desarrollo económico que ha experimentado el Perú en los últimos 20 y tantos años. La minería ha sido el gran soporte de todo este crecimiento económico. Eso no lo digo yo, lo dice toda la literatura que uno lee en materia económica. En este caso, lo que preocupa a algunos expertos es que en los últimos tiempos la inversión que hay en esta etapa de exploración, que es muy importante para poder asegurar futuros proyectos, prácticamente ha disminuido, y otros países competidores nuestros en los distintos campos, como Chile o Bolivia o Ecuador o Argentina, y para ir acá nomás al medio local, ni qué decir África con el Congo, ¿no? Que ya nos sobrepasó en la producción de cobre, estarían
teniendo mayor receptividad de inversión extranjera directa para el tema de exploración. ¿Qué nos puede decir respecto a ese tema? Bueno, efectivamente, el día de ayer mi amigo Miguel Cardoso tuvo una entrevista en Sin Medias Tintas y habló de este tema puntualmente, ¿no? Y del Congo, que ya nos ha sobrepasado. Es que, claro, en el Congo mandan con AKMs, entonces, claro, las minas salen, ¿no? Así Claro. cualquiera saca una mina. Es que, mira, es que nos reímos, pero si no hay autoridad, no funciona nada. Se supone que un gobierno está para ejercer la autoridad. Si no ejerce la autoridad, no solo la minería, cualquier otra actividad se diluye, disminuye, ¿no? O se mantiene en el mejor de los casos en su nivel, digamos, de inercia, ¿no? Y en el peor comienza a caer ya definitivamente. En el caso del Perú, el primer problema es burocrático. Por eso yo pienso que la palabra derogar es, por ejemplo, te pongo un ejemplo. ¿Para qué necesitas un estudio de impacto ambiental? ¿Para qué? A mí no me importa si una empresa contrata el estudio a una empresa china, francesa, americana, alemana o lo que fuera. Como Estado, a mí me interesa que no me contamines mi tierra, mi agua y mi aire. Eso es lo que me interesa. No me interesa quién hace el estudio de impacto ambiental ni cómo lo vas a hacer. Lo que yo tengo que hacer es decirte, mira empresa, tú me contaminas, aquí están los niveles máximos permitidos, aquí están, te los doy. Tú pasas esos niveles y yo te meto preso. En el artículo 13 del Código Penal están todos los delitos ambientales. ¿Para Así qué es. quiero yo un estudio previo, no es cierto, que lo haga la empresa? Es su responsabilidad, producir, pagar impuestos y mantener o mejorar el medio ambiente. Esa es su responsabilidad. No, a mí no me interesa que ande estudiando como si fuéramos, pues, Cambridge, Oxford, acerca de cómo va a ser con el medio ambiente. Ese es su problema, no es problema mío. Mi problema como Estado es que no contamine y para eso debería yo invertir en patrullajes, que es lo que tengo que hacer, para que te hagas una idea, Norman, el Perú ahora tiene solamente 12 tajos abiertos, 12. Yo no sé cuánto, o sea, no son 120, son 12. Comienzas a contar Cuajone, Toquepala, Cerro Verde, Yanacocha, Antamina, y te salen 12, ¿no? Y eso es todo, o sea, no hay más. Y así tuvieras 24, el doble, sería muy sencillo tener equipos de gente que está permanentemente vigilando que las emanaciones sólidas, líquidas, ¿no? Gaseosas, no pasan los niveles máximos. ¿Por qué tienes que cargar los estudios previos, lo cual te demora, ¿no es cierto? Porque en realidad la empresa tendría que tenerlos per se, porque es su obligación. No es cosa del Estado andar evaluando. Y lo más gracioso es que muchas veces los que evalúan estos estudios tienen grados académicos y experiencia muy por debajo de los que hicieron el estudio. Es, Norman, como que tú edites un libro y lo saques y para poder sacarlo al público te lo revisara un analfabeto, más o menos. Qué interesante lo que menciona, estimado ingeniero, porque efectivamente ahí creo que, además del diseño institucional que creo está muy disperso, ¿no? Tenemos Ocinermin por un lado, tenemos a Lana en otra institución, el Ministerio de Agricultura, tenemos por otro Enlace, lado UEFA. a UEFA, a Senace, totalmente aisladas, islas que no conversan ni concuerdan. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema que creo en su momento, alguien también lo mencionó, y se trata de que actualmente muchos proyectos enormes que están en proceso de formalización, en todo caso, bueno, de recabar todos los documentos para su operación, está básicamente pues en oficinas de funcionarios del MINAM o de Energía y Minas o de otras instituciones, durmiendo el sueño de los justos. Y ahí es lo que usted menciona, creo que hay un problema, ¿no? Porque en materia ambiental en el Perú lo que aplica es el silencio administrativo negativo, o sea, que si no te lo doy, si no te respondo es porque no te lo he dado. Así Y es. eso genera un incentivo muy perverso a los funcionarios que están en estos campos, ¿no? Así es, Norman. Y es que hay un ingrediente adicional, que efectivamente el silencio es negativo, entonces el tiempo pasa, al funcionario no le importa porque al final Claro. él cobra su sueldo y no pasa nada, pero peor, los rotan mucho. Entonces, el siguiente funcionario que entra no conoce pues el expediente, el proyecto, ¿no? Y entra en la misma dinámica, ¿no? Se demora en leerlo, no lo lee, está pensando que lo van a votar porque el ministro es su amigo y cuando salga el ministro lo votan a él,
¿no? Entonces, todo el mundo está en el corto plazo y por lo tanto, más allá de que no tengan la capacidad o no tengan, ¿no es cierto?, las cualidades, está en su mente que en cualquier momento salen del puesto y entonces no trabajan, están más preocupados de a qué puesto van a ir a continuación. Entonces, hay un Y, elemento adicional de inestabilidad dentro del aparato burocrático también. claro que sí, entonces ahí esto es reorganizar todo ese sistema, quizás volver una ventanilla única para que los trámites no puedan ser tan dispersos y sin duda acortar la tramitología, ¿no? Que sería lo importante en todo caso para poder volver al mercado minero un poco, hacerlo más atractivo, ¿no? Un punto más interesante también que quería consultarle a ustedes, se escucha mucho el tema de que la minería en el Perú no paga lo que le corresponde. Tenemos a inicios del presente siglo, la onza de oro no escapaba a los $200 y hoy en día supera los $2,000. Y igual ha pasado la misma trayectoria, han recorrido los otros minerales como el zinc, como el cobre. Y en ese sentido hay obviamente quienes dicen, no, la minería son los que no pagan los impuestos suficientes. ¿Cómo estamos en materia comparada? Porque creo que eso es lo que importa, ¿no? ¿Cuáles son los costos de producir la minería en el Perú comparado con Chile, con Bolivia o con el Congo mismo, como ya se mencionó? ¿Estamos pagando muy poco? ¿Es alto? ¿Es el nivel promedio? ¿Cuál es la realidad? Es el nivel promedio. Más o menos una mina grande paga 42% de impuesto a la renta. Entre renta, regalía, ¿no? En fin, hay una serie de impuestos que Por se han ido supuesto. poniendo y con nombres diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero más o menos el total, si uno suma regalías, impuesto a la renta y todo lo demás que se ha puesto es 42%, que está en el promedio incluso un poco más arriba, ¿no? Ahora, la mitad del impuesto a la renta va, como tú y yo sabemos, a los gobiernos regionales y locales. Ahí es donde el dinero se licúa, se evapora, desaparece, ¿no? Y Uh-huh. desaparece en todas partes, en realidad, porque la corrupción en el Perú es pues endémica y metastásica, Se ¿no? va a Entonces, Rolex. sí, sí, bueno, no voy a ser específico porque hay gente que prefiere pues Mont Blanc y otras cosas, no, o sea, otro tipo de marca. Eh, pero se va nomás, ¿no? A cualquier parte. Claro. Pero esa es en cuanto a impuestos, el Perú está más o menos a media tabla, pero ese no es el problema en el caso nuestro, ¿no? Ahora, si sube la onza de 200 a $2,000, recuerda que el Estado es un accionista que no hace nada, salvo fastidiar, ¿no? Y por eso te cobra el 42% de tus utilidades. O sea, Uh-huh. si la onza está en $2,000, el que se lleva la mayor cantidad de plata es el Estado. Porque al subir el precio y subir las utilidades, ese 42 es muchísimo más. Entonces, yo no sé por qué dicen que, o sea, porque cuando sube el precio del zinc, el estaño, el oro, el cobre o lo que fuera, el que más gana es el Estado, porque jala sin trabajar y solamente fastidiando gana 42%, que no creo que eso lo gane cualquiera de los otros accionistas individuales en cualquiera de las empresas, porque las empresas tienen típicamente muchos accionistas porque son empresas públicas en sus países. O sea, cotizan en bolsas y por lo tanto los accionistas están extremadamente dispersos, ¿no? El que más gana Uh-huh. es el Estado. Si sube el precio, el que más gana es el Estado. Siempre, ¿no? Entonces, esto de andar pensando que gana mucho la empresa, eso es falso. El que más gana es el Estado, porque va junto con ella, como si fuera su socio, con el 42%, como te digo, sin gastar nada, sin poner un gerente, sin poner un wipe, sin poner un Uh-huh. clavito. Y se lleva 42%. ¿Para qué? No sé, pero se lo lleva. Y claro, con todo el riesgo que bien lo señaló, implica pues poner una mina, ¿no? Porque si de 1,000, de acuerdo a este experto, 1,000 prospectos uno resulta en mina, evidentemente hay un montón de dinero que se gasta en exploración y de muchos proyectos que terminan en nada, ¿no? Terminan Así es. simplemente en nada. Y interesante porque justo sobre este tema que ya comentó, también hablé con el senador Gaona, su colega vuestro chileno, y él Uh-huh. mencionaba que en Chile era alrededor de 40 y tantos también por ciento, pues el impuesto total que pagaban era alrededor de 44, creo me manifestó en su momento. Entonces, estamos dentro del promedio en tema de tributación. Así Otro es. campo que me parece muy relevante conversar con ustedes, usted ha sido, es un empresario del sector, conoce muy bien el sector de la minería, y sobre todo la pequeña minería, que es donde usted más ha trabajado, creo yo. Se sabe que en el Perú hay alrededor de 500,000
mineros ilegales, ¿no? Que es lo que corresponde. Obviamente, este es un tema muy importante para el país porque según cifras, pues ya ellos actualmente están produciendo casi tanto como la minería legal en el Perú. A ver, Entonces, eso es una dificultad. Yo recuerdo que alguna vez usted mencionó una frase que cuando en el Perú en general estamos alrededor del 80% de la informalidad, ¿no? En todos los campos, no solamente en tema minero, creo, eso hay que resaltarlo, ¿no? Pero que cuando el 80% de la familia cree que uno es el problema, entonces uno es el problema, el uno es el Estado. problema. Así es. No, es que el Estado es el problema. En materia de minería informal e ilegal, ingeniero. A ver, para mí informal es lo mismo que ilegal. Yo no sé por qué me han separado esas palabras. El informal no paga impuestos, no tiene planilla, por lo tanto es ilegal, no cumple con la ley. No cumplir con la ley es ilegal, ¿no? Entonces el informal es ilegal. Lo que pasa es que no quieren usar otra palabra que es la que tiene que emerger del decreto legislativo 1102. La minería es criminal, la palabra es criminal, porque lo penal, que además tiene carcelería efectiva, es criminal. Entonces, la minería ilegal e informal para mí es la misma. La otra es criminal, que es la que se ejerce según los decretos legislativos muy mal dados. ¿Y por qué digo que están mal dados en febrero del 2012? Mira que ya tienen más de 12 años, 12 años. No han formalizado a casi nadie, ¿no? Son tan malos que han tenido que ir inventando parches, como el Reinfo, que es un parche, ¿no? Es un parche temporal que lo amplían cada cierto tiempo para que siga de parche. Pero eso no soluciona el problema porque, claro, el concesionario no quiere reconocer al invasor, que es el pequeño minero, no, y por lo tanto nunca van a lograr un eslabón importantísimo, que es el contrato de operación minera, que obviamente el concesionario no le quiere dar al pequeño minero. Ahí ojalá tuviéramos abogados que en lugar de estar pensando en el conflicto, estuvieran pensando en la solución. Porque típicamente el abogado del concesionario le dice que no firme ese contrato porque eso es reconocer al otro. Yo la verdad le diría que sí lo firme y que más bien se pongan de acuerdo porque total el otro está trabajando en el campo y el concesionario tiene su concesión legal. Si se pusieran de acuerdo, la minería podría desamarrarse un poco. Me refiero a la informal, criminal o pequeña o ilegal o ancestral o como le quieras llamar, porque le llaman de muchas Artesanal, que le maneras. llaman algunos, ¿no? Sí, entonces en realidad eso podría ayudar en algo. Pero lo que pasa es que están tan mal dados estos decretos legislativos que creo que ningún parche los va a solucionar si no se repiensa nuevamente la solución de la pequeña minería. Y ahí el Estado tendría que ser más proactivo que simplemente punitivo, porque se vuelve totalmente punitivo y claro, entonces el minero corre, se defiende como puede y hemos visto en Patás que esta defensa puede llegar a extremos, ¿no? Precisamente es eso, ¿no? Que ya se asocia a la minería informal, ilegal, como usted lo llama, con actividades totalmente delictivas. El sicariato se ha asociado a esto y sin duda ya no forma parte simplemente de un problema nacional, sino que creo yo ya, como usted también bien conoce, ya estamos hablando de bandas transnacionales, ¿no? Que ya empiezan a operar por la alta rentabilidad, pues, que hay en este sector, ¿no? Bueno, y bandas como por ejemplo el Comando Vermelho de Brasil o los Choneros de Ecuador y un grupo muy interesante que se llama el Sindicato, que opera en la parte aurífera del Orinoco, en el límite de Venezuela con Brasil. Te grafico anecdóticamente, yo hablé con los coroneles brasileros de Boavista acerca de la minería ilegal en esa zona, que es una cosa realmente alucinantemente grande. Para hacerse una idea, mostraron una entrevista a una prostituta en la zona del Orinoco, que salía feliz, diciendo que en Caracas no tenía seguridad, le cobraban cupos, las condiciones eran malísimas. En cambio, donde estaba, en el Orinoco, cuidada por el sindicato, o sea, por la mafia, ¿no? No tenía, o sea, tenía aire acondicionado, buenas condiciones, le pagaban bien, le daban seguridad y no le cobraban nada. Claro, inteligentes estos señores, porque con lo que sacan del oro, ¿para qué a una pobre mujer le van a cobrar pues un cupo de $100? Sí, Correcto. o sea, mira tú esa inteligencia social de las mafias que están en el campo. Son mucho más inteligentes que los gobiernos.
Sin duda, ahí hay un problema muy serio que el gobierno peruano, creo, no está, o los gobiernos en general no están actuando de manera diligente y con inteligencia como es lo que corresponde, ¿no? Un punto también que me importa mucho conocer, estimado ingeniero, es saber si en tema de minería, sobre todo pequeña minería o la minería ilegal, como usted lo llama, hay lugares o hay países de los cuales podemos aprender. Usted sabe que conoce muy bien, además, Canadá, Chile, por ejemplo, producen minería con un nivel muchísimo más bajo de alzamiento social, ¿no? En este caso, o conflicto social. ¿Podemos aprender, hay cosas que podemos aprender y adaptar al Perú de estos países, o es que en realidad hay que desarrollar una solución muy hecha a medida del Perú que pueda llevarnos a formalizarlo, ¿no? Y a que podamos tener un Estado, en todo caso, que lejos de actuar como padrastro o de este sector importante para la economía nacional, pudiera en todo caso motivar, incentivarlos de algún modo u otro, incorporarlos quizás, como hace quizás Chile, ¿no? Creo que Corfo en Chile tiene una serie de mecanismos que ayuda al informal o al que quiere incursionar en el sector minero a formalizarse y a poder trabajar de manera legal, ¿no? ¿Hay algún país en todo caso que podamos fijarnos para poder aplicar esto y replicarlo en el Perú y por fin solucionar un poco este tremendo problema que genera la minería ilegal? Norman, en primer lugar quiero hablar a favor de los padrastros. Hay padrastros buenos, ¿no? El Estado peruano no es un padrastro, es un torturador certificado. O sea, nace para torturar, no, no es un padrastro. Hay padrastros buenos, no, no lo relaciono. Correcto. No, no. No, este de acá no es padrastro, es una máquina de tortura de sus ciudadanos. Eso es lo que es, ¿no? Y por eso tenemos la informalidad, o sea, el ciudadano escapando. Pero vamos a tu pregunta. En el caso de Chile, ENAMI con Corfo han hecho una dualidad muy provechosa, pero también recordemos que Chile es básicamente cobre. O sea, la pequeña minería de Chile es cobre, mientras que la pequeña minería del Perú es oro. Y allá hay una diferencia fundamental. ¿Por qué? Porque mientras el cobre es un commodity, el oro es una moneda. Si tú tratas el oro como commodity, vas a fracasar de todas maneras. Lo decía John Pierpont Morgan, JP Morgan para los amigos. La moneda del ser humano es el oro, lo demás es deuda. Cualquier papelito que tengas es deuda. Cualquiera, el billete de dólar, de euro, el bono de una empresa, la acción, es deuda porque es papel. No sirve para nada. El papel lo puedes quemar si quieres, no pasa nada. Pero el oro no. El oro es la moneda, ¿no? Entonces, no puedes tratarlo igual. Por eso en AMI y Corfo tratan con sus pequeños mineros de cobre, ahí en Antofagasta, ¿no es cierto?, en Camarones, y nosotros tenemos el oro que además lo tenemos repartido en básicamente aluviales, como Madre de Dios, ¿no es cierto?, como Condorcanqui, como Río Negro, como Yuyapichis, o Rocadura, como es el caso de Ananea, de Patás, que es Rocadura, o de Las Lomas en Piura, ¿no? Entonces, son realidades diferentes, no solo por el tipo de metal, sino también por la geología del yacimiento. Entonces, sí hay países que lo trabajan bastante bien en condiciones extremas, unos Canadá, por supuesto, Australia, pero Colombia también. Colombia ha generado unos mecanismos que permiten que los pequeños mineros más o menos trabajen, pero eso sí, con el Estado al costado que va viendo básicamente el tema de contaminación y trata de personas. No tienen tantas minas como nosotros, eso es verdad, lo cual hace que el control sea más sencillo. Pero podríamos tomar esa experiencia porque ayuda para que nosotros dividamos roca dura de aluviales y pongamos unos mecanismos que no van ahí a, digamos, a atacar, sino a ayudar. Lo que sí es cierto es que no puedes tocar bosques primarios. O sea, no debes entrar a Tambopata, no debes, o sea, que estés en La A las Pampa o reservas, básicamente, ¿no? a las reservas no se Los puede parques entrar. nacionales. Claro. Exactamente, pero nos sobra oro, mi querido Norman. O sea, sin entrar ahí, podrías tú sacar el oro de las otras partes y reforestar sin ningún problema, ¿no? Eso sí se puede hacer. Habría que ver a Colombia en la zona del Bagre y, bueno, a Canadá, en toda la extensión de Canadá, que tiene una experiencia en pequeña minería aurífera muy antigua. Australia también. O sea, sí hay ejemplos de los que podemos sacar algunas ideas, ¿no? Lecciones, Sí, pero lecciones. el problema, pues, Norman, es que
si uno es porcoespín y ve el ejemplo de una jirafa, no le sirve de nada, pues porque uno no es jirafa, ¿no? Entonces, el problema no es ese, el problema es el Perú. El Perú, yo te puedo decir, oye, vamos y copiémonos, ¿no es cierto?, de lo que está haciendo, qué sé yo, Canadá, ¿no? Que sería un buen ejemplo. O cualquier otro lugar, porque hay oro en España, por ejemplo, también. No Sí, es que sí. no haya, ¿no? Y nos tomamos el ejemplo, sí. Pero el problema es que este ejemplo lo metes a la licuadora llamada Perú y te sale cualquier otra cosa. Pues el problema no es copiarnos de nadie, es un cambio interno muy profundo. Excelente. Un par de cosas más y le agradezco por su tiempo, estimado Con parlamentario. Sé gusto. que tiene actividades ya planeadas. El tema de la industrialización del mineral en el Perú. Hay pues una fuerte corriente, como usted sabe, de críticas sobre todo a la forma como se ha hecho la minería en el Perú, que dice, bueno, hacemos minería, pero todo sale en bruto, nada se mejora, se cambia, se industrializa en el Perú. Necesitamos generar industria del oro, la industria de la plata, para que de acá salga ya un mineral mucho más trabajado y que además genera pues mano de obra calificada para que trabaje en esas áreas, ¿no? ¿Es posible la industrialización del oro y de los demás minerales en el Perú? O el litio, por ejemplo, como pronto seguramente vamos a tener con el tema de litio y generar baterías, quizás. ¿Es posible la industrialización? ¿Cuáles son en todo caso las dificultades que ha habido por la que en todo caso no hemos visto una industrialización mucho más fuerte o más visible, ¿no? Excepto pequeñas joyerías dispersas a lo largo y ancho de las 24 regiones que es donde se hace en el Perú, 23 regiones que es donde se hace minería en el Perú, ¿no? De las 24 casi todas están Ujú. atravesadas por la minería. Bueno, sí, Norman, metálica y no metálica, porque la arena de construcción también es minería, ¿no? Correcto, No correcto. metálica, también arcillas, en fin. A ver, la palabra clave sobre lo que estás diciendo es valor agregado, ¿no? Y el Uh valor -huh. agregado yo lo llevaría por lo menos hasta los productos intermedios. Me explico. En lugar de exportar concentrado de cobre que tiene 70% de basura, 70%, porque el concentrado normalmente llega máximo a 30, ¿no? Ese habría que llevarlo a cobre refinado, más lo que salen los lodos de las refinerías, dígase selenio, teluro, oro, plata, los subproductos. Aparte el molibdeno, que normalmente sale. Entonces, yo más bien avanzaría a la siguiente etapa, que es la etapa de llegar al producto terminado para la industria. O sea, el cobre refinado, el zinc refinado, que ya lo tenemos en Cajamarquilla, pero podríamos tener cantidades mayores. Entonces, hay que llevarlo hasta ahí. ¿Por qué pasar a la siguiente parte de la cadena, al siguiente eslabón? No es buena idea, porque eso viene determinado por el mercado final. Es decir, Uh no -huh. vamos a producir en el Perú tantos autos como para exportárselos a China. Bueno, a China nadie le exporta autos porque ahora ellos exportan, pero para Claro. exportárselos a, qué sé yo, a Estados Unidos. A Entonces, Bangladesh. a donde fuera, no. Yo creo que el Perú, su óptimo es llegar al producto intermedio final para el fabricante ya de los autos, de los cables, de los tubos, de lo que Uh fuera. -huh. ¿No? Pero no llegamos hasta ahí, producimos mucho concentrado. El único que produce cobre, digamos, refinado es Sauder en el sur, ¿no? En Hilo, con su fundición y su refinería. Pero la capacidad del Perú actual de producción es mucho mayor. Entonces yo ahí sí avanzaría hasta el producto final intermedio, o sea, hacia el cobre refinado, zinc refinado, plomo refinado, plata refinada, etcétera, ¿no? Hasta ahí deberíamos llegar y eso ya sería un incremento notable en Uh -huh. el valor del producto, ¿no? Respecto al litio, hay que tener cuidado porque el precio se ha derrumbado últimamente, me Sí, refiero sí, al, sí. ¿no? Y se ha derrumbado por una razón muy interesante, Norman, porque China ha dejado de producir autos eléctricos y Tesla también, porque se han dado cuenta de que no hay electricidad. Y si no hay electricidad, a ver, en la matriz energética de los países, el transporte es típicamente el 30%, 30%. Claro, Si claro. tú comienzas a enchufar autos, camiones, buses eléctricos y comienzas a demandar, alguien tiene que desenchufarse. O sea, si no has producido más electricidad vía hidroeléctrica o lo que Uh -huh. fuera, gas, carbón, diésel, solar, eólica, si no has producido más energía, ¿de dónde va a salir? Entonces han tenido que parar la producción hasta desarrollar la producción de energía eléctrica para que ese 30% pueda entrar sin tener que desenchufar un hogar o una fábrica. O sea, nadie se puso a pensar
que esos autos funcionan con electricidad y por más batería que tengas, si no tienes electricidad, no funciona el auto, pues. Entonces, todo el mundo se ha frenado para ir a producir la energía eléctrica que debería ser limpia. Y si tú sacas de la energía eléctrica el gas, el carbón y el diésel, caramba, vas a tomarte bastante tiempo en producir ese 30%, ¿ah? Porque montar una central de diésel te toma, ¿qué? 2 semanas y arrancas ya con 1 giga, ¿no? Pero contaminas como loco y el costo operativo es altísimo contra una hidroeléctrica o una solar. Pero hacer la hidroeléctrica, ¿no? Te toma 3, 4 años, ¿no? Si una hidroeléctrica más o menos grande, la solar te toma menos, pero solamente trabaja en el día. Belaúnde me parece que hizo la central de Mantaro en un periodo de gobierno, ¿no? Y creo que pocas veces ya no se ve pues ese tipo de políticos que son capaces de hacer grandes obras en un periodo, ¿no? Y las obras pasan varios lustros y seguimos esperando. Bueno, interesante por lo que mencionó, porque justamente también leí, creo que en Holanda, un pueblo cerca, no sé si fue la BBC Londres, donde mencionó el tema que dice que el pueblo se ha visto con recorte pues en tema de energía porque no tenían suficiente energía para recargar sus vehículos eléctricos, ¿no? Un punto final, estimado doctor, es el tema de los que plantean que una forma también de apoyar a la minería informal y legal, como quiera que se pueda llamar, es que se vea un mecanismo de que el Estado mismo puede intervenir a través de la compra, ya sea BCR o Banco de la Nación. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos que gran parte de nuestra minería, por ejemplo, ilegal, sale por las fronteras, particularmente actualmente Bolivia, ¿no? La frontera de Bolivia, y luego ahí salen las exportaciones fuera del país. Entonces, eso es una propuesta que lo he escuchado a algunos plantear de que para una forma de ayudar a la formación podría ser ver un mecanismo que el BCR, el Banco Central de Reserva, o en este caso el Banco de la Nación, pudieran ser los que compran a estos pequeños productores de oro, sobre todo en el Perú. ¿Ve eso factible o es una medida que no correspondería en todo caso y no iría en la línea adecuada? No solamente es factible, es algo que yo propuse hace muchos años, que el Banco Central de Reserva compre el oro en soles, en soles. El truco es que sea en soles. O sea, si son $2,000 la onza, ya, yo te voy a comprar la onza no a $2,000, sino a 8,000 soles, ¿no? Y encima te doy 10% más de premio, 8,800, porque yo soy el que fabrica mi papel y lo voy a canjear por mi oro, porque ese oro también es mío, que está en los cerros. O sea, voy a hacer un swap, ¿no? Así, pop. Claro. Eso fortalecería al sol de una manera descomunal. En este momento el Perú tiene en reservas de oro 2%, Alemania tiene 72%, para que te hagas una idea del peso del oro en lo que son las reservas internacionales de los países. Y el Perú es el que tiene el oro. Entonces, que el Banco... Ahora, yo no creo que al presidente Javier Velarde esto le guste porque él está en una zona de confort muy cómoda y no creo que se lance a aventuras, que él piensa que es una aventura, pero es todo lo contrario. Si tú engrosas tu patrimonio como Estado comprando oro en soles, ¿no? Depositándolo en soles y sin pagar impuestos. O sea, que el minero que te entregue el oro no pague impuestos porque te está entregando una moneda contra otra moneda. Eso haría que todo esos casi 5,000, ayer dijeron 4,000 millones, no, son 5,000 millones de dólares al año. 5,000 millones de dólares al año entraran al PBI y eso es literalmente 2 puntos del PBI. Es 2 puntos del PBI que nos ayudaría tremendamente, ¿no? E instantáneamente, pero además, al tu Estado o Banco Central comprar el oro en soles, eso te da mucha legitimidad frente al productor, frente al pequeño minero o al minero, porque como tú eres el que le compra, tú tienes el derecho de ver el tema ambiental, el tema de trata de personas, etcétera. ¿No? Eso mejoraría mucho la presencia del Estado en el control del territorio. Excelente, ingeniero. Yo sé que tengo varias preguntas, yo sé que el tiempo está ajustado, Adelante. pero un par de cosas más. La reconvención productiva se dice que ha fallado, ha fracasado en el Perú. No solo en el tema de minería ilegal, ya, sino también en el tema de narcotráfico y otras cosas. ¿Hay alguna experiencia exitosa de reconvención productiva? ¿No se puede hacer reconvención productiva con el caso de los mineros ilegales, por ejemplo, de zonas aluviales? ¿Cómo ve ese tema usted? Bueno, lo que pasa es que ahí lo que hay que poner más que nada es orden. En la zona de Madre de Dios tenemos como 17 capas de arenas negras, pero solo se sacan 2 o 3, porque como están siendo perseguidos, rascan la tierra, avanzan y depredan muchísimo más que si hicieran esto con dragas adecuadas,
sacando todas las capas posibles y reponiendo el material al costado, que es lo que hace Mineros en Colombia en la zona del Bagre. O sea, yo saco el material, la parte pesada que es el oro, la extraigo y la otra la vuelvo a depositar en el sitio de donde la saqué. ¿No? O sea, voy reconstituyendo la topografía. Eso es lo que hay que hacer en realidad. Se hace mal porque como nosotros, ¿sabes qué? Parece que nosotros fuéramos el Estado peruano, la Inquisición, ¿no es cierto?, del siglo XVII, una cosa así. Y el Estado me hace acordar a Torquemada, cuando están ante un pueblito de herejes, supuestamente, y el general español le dice, inquisidor, ¿a quién matamos? Y el inquisidor le contesta, mátalos a todos, que ya Dios escoge a los de él. ¿No? Ese es más o menos el Estado peruano, pues. O sea, estamos en la Inquisición del siglo XVI, persiguiendo por todo lado a todo el que podemos perseguir, y no se nos ocurre que en realidad el ser humano es, en primer lugar, humano, y hay que ir con esa corriente para resolver los temas humanos, en primer lugar. Legales vienen a continuación, y naturalmente eso va a llevar a el control del Estado, porque es legítimo. O sea, no es una especie de diablo que aparece metiendo bala, es una especie de predicador que aparece convenciendo porque es sensato, porque es realista, ¿no? Pero ahora desde Lima mandas cualquier dispositivo a cualquier lado y bueno, pues sale cualquier cosa, ¿no? Que es lo que estamos viendo en los últimos 12 años. Correcto. Un punto adicional, ingeniero, yo sé que usted es ingeniero de minas, es experto en ese tema, pero yo he tratado de mirar, ya viendo la parte académica, ¿no? He tratado de ver algunas universidades y ver si hay doctorados en ingeniería de minas, pero veo que no. Entonces, yo lo que pensé es, o quizá me equivoque, me corrige usted si es que conoce de alguna universidad que ofrece este tipo de especializaciones, pero me da la impresión de que, coincidiendo con todo con lo que acaba de mencionar, que también el Estado desde la academia no está contribuyendo a que podamos, en todo caso, dar ese valor agregado que mencionó a nuestros propios minerales, ¿no? Y una prueba de ello sería que efectivamente ninguna universidad en el Perú te ofrece un doctorado, por ejemplo, o un postdoctorado, lo que es más en temas metalúrgicos, en temas de minas. Efectivamente, Norman, en realidad lo que hay son diplomados, ¿no? Más que grados del tipo doctor. Pero yo no sé en qué sitio se enseña sentido común, porque acá no hace falta ser doctor ni siquiera máster. O sea, hay que tener sentido común, nada más. Yo no conozco, ojalá encuentre yo un doctorado o mejor, un pregrado de sentido común. Common sense. Sí, claro, ¿dónde se enseña el sentido común para mandar un montón de gentes a que aprendan si es que tal cosa se pudiera enseñar? Porque lo primero es, ¿el oro es una moneda o es un commodity? Primera, recién ahí puedes comenzar a diseñar las estrategias para tratar con este animal. Porque una cosa es tratar con un mamífero que con un reptil, ¿no? Correcto. Entonces, si tú no clasificas del arranque y te equivocas, del arranque, la solución no se va a dar. No se va a dar porque vas a seguir equivocándote sobre el mismo error. Porque como te digo, doctorados en minería, en metalurgia no he visto. En metalurgia creo que sí, un poco, pero son doctorados de nivel de investigación prácticamente científica. Y en este caso lo que tienes es un problema social en el territorio. Entonces, digamos que es un problema diferente al tema de cómo extraigo el oro con 5 nueves, 99.99999. Ese sí sería un doctorado, pero en realidad es un doctorado, digamos, exquisito, pero que no nos da una solución práctica en el terreno, ¿no? Eso requiere sentido común. Finalmente, estimado, ¿usted tiene alguna cifra, alguna esperanza en nuestro actual ministro de Energía y Minas, el señor Mucho, el ingeniero Mucho? Creo que es alguien que también ha estado en el sector, cree que puede tener una visión más aterrizada, a diferencia de otros que han pasado por ese ministerio y de verdad que no han hecho pues nada prácticamente por solucionar este tema de la minería y ordenar la minería en el Perú sobre todo, darle institucionalidad, que es lo que se requiere. El ingeniero Rómulo Mucho es amigo mío desde los 17 años, ¿no? Y es un hombre al que respeto mucho, la verdad. He visto su trabajo académico, ha sido viceministro de Minas, pero no solo eso, es un minero de Puno que conoce bien la realidad. Yo no dudo de la competencia del ingeniero Mucho, la cual he podido constatar a lo largo de 50 años, ¿no? Pero creo que el desafío que tiene es como el de Godzilla, ¿no? O sea, yo puedo ser Batman, pues, pero a mí me está atacando Godzilla, ¿no? Y ese es un desafío que requiere, digamos, unas decisiones fuertísimas. Y yo no sé si él va a ser acompañado en esas decisiones por el resto del gobierno o por el Congreso, ¿no? Porque sí creo que muchas de las soluciones de ambos lados de la minería
pasan por la palabra derogar. Derogar. Si quieren, páguenle a los burócratas, pero para que no fastidien, que se queden en su escritorio. Hagan crucigramas, jueguen solitario, pero que no fastidien, ¿no? Y se deroga todo lo que hay que derogar y se les pone a las empresas la responsabilidad, que es básicamente la que nos interesa, la ambiental. Esa es, digamos, la central, la ambiental, porque que tienen que dar empleo en la zona, eso se produce casi naturalmente. El empleo en la zona se produce solito porque como hay una inyección de dinero, aparecen los circuitos económicos. Pero si lo que me interesa es lo ambiental, esa es la parte más sencilla. Pongo un patrullaje todo el rato para estar seguro que los efluentes que tenga líquidos, sólidos, gaseosos, no pasan los niveles máximos permitidos y eso es todo. Pero eso pasa por derogar. El ingeniero Mucho, que lo conozco, es un hombre muy capaz, es un ingeniero en minas muy capaz, con mucha experiencia, pero yo creo que el monstruo que tiene delante es bien grande, se viene gestando hace muchísimos años, ¿no? Y se defiende. Yo espero que él tenga, como digo, los aliados que necesita, el Congreso, el gobierno, que entiendan que se va a requerir, mira, para hacer tortillas hay que romper huevos. Y si no están dispuestos, no él, porque él sí está dispuesto con seguridad, los demás a romper los huevos para hacer las tortillas, no va a haber una solución. Pero yo sí tengo mucha confianza en él como persona porque lo conozco muchos años y es un hombre muy competente. Excelente. Entonces, el resumen de esto, pues, que necesitas el Congreso, la presidencia mismo que se cargue el problema, que se tome el problema, y el Congreso para poder legislar de manera, en todo caso, negativa, ¿no? Derogando algunas leyes que pueden estar impidiendo el desarrollo. Ingeniero, yo le agradezco mucho su tiempo por permitirme conversar con usted, siempre un gusto, y de verdad que le invito, pues, en otra oportunidad a seguir hablando de estos temas que a usted tanto le apasiona y que tan bien maneja y conoce. Mi querido Norman, muchas gracias más bien a la invitación, no estoy muy agradecido. Y estos temas no me apasionan porque si me apasionarían ya me hubiera dado otro infarto, ¿no? Entonces, aunque parezca mentira, trato de mantener la calma a pesar de que eso es difícil. Muchas gracias por la oportunidad. Espero haber sido útil. Ha sido muy útil y muy ilustrativo, estimado ingeniero, y le agradecemos. Muchísimas gracias. Estoy a la orden. Muchas gracias. Hasta pronto. Que esté bien. Gracias. Adiós. Chao. Muy bien, ha sido con ustedes el parlamentario andino Juan Carlos Ramírez, ingeniero de minas y también docente universitario y empresario. A los que les ha gustado el programa, pueden, por favor, suscribirse al final y muchas gracias. Será hasta otra oportunidad.